¿Preparados para una inmersión, bueno, para un caso es bailar la sangre? Uy, qué bien. Hoy nos vamos a la Rectoría de Burley, ¡Guau! un sitio en Essex, Inglaterra, que tiene la reputación de ser la casa más encantada del mundo. Ya te digo. Imaginad una rectoría victoriana con niebla por todas partes, Ujú. un pasado que se pierde en la noche de los tiempos. La Rectoría de Burley no es solo un edificio, es un montón de historias, Claro. de sucesos que no se pueden explicar y que nos llevan a otra época, Ya. donde la realidad y lo sobrenatural se confunden. Totalmente. Para esta inmersión, Sí, vamos a usar el artículo de la Wikipedia en español sobre este sitio, me parece perfecto. un archivo de lo paranormal. Vale, empecemos por el principio. La Rectoría de Burley se construyó en 1263. Ajá. Pero antes, en ese mismo sitio había otra rectoría. Sí, Y lo más raro es que parece que antes de esa primera construcción ya había otras imagínate. del siglo todo eso. ¡Wow! Eso ya nos dice mucho de la historia de este lugar. ¿No? Siglos de historias de vidas de quién sabe qué más. Es como si las paredes guardaran secretos que no quieren que se olviden, Uf, me da un escalofrío solo de pensarla. ¿verdad? Y hablando de historias que te ponen los pelos de punta, no podemos olvidarnos de la leyenda más famosa de la Rectoría de Burley, ¿Cuál? la del monje y la monja. ¿Así? Cuenta la leyenda que en el siglo III, donde ahora está la rectoría, había un monasterio. Ajá. Un monje de este monasterio se enamoró de una monja de un convento cercano, Un amor prohibido. totalmente prohibido. Claro. Los descubrieron, Sí. al monje lo ahorcaron Oh. y a la monja la emparedaron viva dentro del convento. ¡Qué barbaridad! Es una historia terrible de esas que te dejan sin palabras. La verdad es que sí. Y claro, la leyenda sigue, ¿no? Sí. Se dice que sus espíritus atrapados por este final tan trágico se quedaron allí vagando sin descanso. Incluso se habla de un carruaje fantasma con jinetes sin cabeza que los ayudaba a escapar. Una imagen que no se te va de la cabeza, ¿eh? Desde luego que... Pero esta leyenda tiene un giro que nos hace pensar. ¿Un giro? ¿A qué te refieres? Pues que en 1938 se descubrió que esta historia seguramente la inventaron los niños que vivían en la rectoría. No me digas. Sí, parece que ellos crearon la leyenda para que su casa fuera más misteriosa. O sea que un juego de niños se convirtió en la leyenda principal de la rectoría de Burley. Exacto. Es increíble cómo la imaginación puede crear lo que creemos. Ya te digo, pero aunque la leyenda del monje y la monja fuera mentira, los fenómenos en la rectoría de Burley no se acaban ahí. No. Hay un montón de sucesos inexplicables que no tienen sentido. Es verdad. El primer evento paranormal que se conoce es de 1863, el mismo año en que se construyó la rectoría. Ajá. Se dice que se escuchaban pasos como si alguien o algo caminara por los pasillos en la oscuridad. ¡Qué miedo! Y los sucesos fueron a más. En 1904 de las hijas del rector dijeron que habían visto el fantasma de una monja a unos 40 metros. ¿En serio? Intentaron acercarse allá, pero la figura desapareció. ¡Wow! De solo imaginarlo se me ponen los pelos de punta. Yes. Una figura que aparece y desaparece. Uf, Es como de una película de miedo. Esto era solo el principio. claro. Hablaban de un carruaje fantasma, una campana que sonaba sin parar, luces raras en las ventanas. Sí, sí, La rectoría de Burley se estaba convirtiendo en un imán para lo paranormal. sin duda. Y la llegada de una nueva familia a la rectoría en 1928, Sí. el reverendo Guy Smith y su esposa Ajá. marcaría un antes y un después en la historia de la rectoría de Burley. Sus experiencias fueron ¿Qué pasó? escalofriantes, por decirlo suavemente. Cuéntame. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa Vale. y retomar esta historia en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece bien. ¿Te parece? Perfecto. Retomemos la historia con el reverendo Smith y su mujer con su llegada a la rectoría de Burley. Imagina mudarte a una casa con ese pasado tan oscuro, con todos esos rumores y leyendas. No parece el mejor sitio para unas vacaciones relajantes. ¿Qué les pasó a los Smith en la rectoría? Pues al poco de llegar, la señora Smith hizo un descubrimiento que a cualquiera le pondría los pelos de punta. ¿Qué pasó? Estaba limpiando un armario y encontró un paquete envuelto en papel marrón. Ajá. Lo abrió y dentro había algo macabro. ¿El qué? El cráneo de una mujer joven. Madre mía. ¿Y se sabe algo de esa mujer? ¿O de cómo llegó su cráneo allí? Pues la verdad es que no. El origen del cráneo sigue siendo un misterio. Un misterio dentro de otro, podríamos decir. Ya. Pero este hallazgo, desde luego, que añadió más inquietud a la atmósfera de la rectoría de Burley. Es como si cada cosa nueva que pasaba fuera una pieza más de un puzzle macabro. ¿Qué más les pasó a los Smith?
aparte de lo del cráneo. Entonces no se libraron de más sucesos raros. La campana de servicio de la rectoría, por ejemplo, empezó a sonar sin parar. Eso. Incluso después de que cortaran las cadenas que la sujetaban, ¿En serio? se oían pasos en los pasillos, luces que se encendían y apagaban en las ventanas. Como si alguien estuviera encendiendo y apagando velas. Y la señora Smith decía que había visto un carruaje fantasma con caballos. O sea, una imagen que se repite mucho en las historias de la rectoría. Sí, Parece que la actividad paranormal aumentó con la llegada de los Smith, ¿no? puede ser. Como si su presencia hubiera despertado algo. Es posible. Ante tantos sucesos raros, los Smith estaban al borde del pánico Claro. y decidieron buscar ayuda. Normal. Contactaron con el Daily Mirror, un periódico de la época, para que les pusiera en contacto con la Sociedad de Investigación Psíquica. Buena idea. Es que en una situación que ¿quién llamas? Ya. A un fontanero, Ya. a un electricista. No. Necesitas a alguien que sepa de lo paranormal. Y el Daily Mirror les ayudó. Sí, el 10 de julio de 1929, un periodista del Daily Mirror fue a la rectoría Ajá. para investigar lo que pasaba y escribir una serie de artículos sobre los supuestos misterios de la casa. Claro. Esto hizo que la historia se hiciera famosa en todo el país. Y la rectoría de Borley se convirtió en un sitio de interés para los amantes de lo paranormal y, por supuesto, para la prensa sensacionalista. Claro. Un carruaje fantasma, una campana, que suena sola, un cráneo en un armario. Sí, sí, Tenían todos los ingredientes para una historia de fantasmas que atraería al público. totalmente. Oh, sí. Y es aquí donde aparece un personaje clave. ¿Quién? Harry Price. Un famoso investigador paranormal de la época. Ah, sí. Harry Price era muy meticuloso, implacable, con mucha reputación en el mundo de lo paranormal. Ya. Su participación en la investigación de la rectoría de Borley llevó el caso a otro nivel, Claro. atrayendo la atención no solo en el país, sino también en el extranjero. O sea que Harry Price era como el Sherlock Holmes del mundo paranormal. Y se podría decir que sí. Wow. Tenía un don para resolver misterios, para encontrar pistas donde otros solo veían sombras y confusión. Ya. Su llegada a la rectoría de Borley marcó un antes y un después. La rectoría de Borley ya no era solo una casa encantada en un pueblo de Inglaterra. No. Se estaba convirtiendo en un fenómeno mundial. Exacto. La gente de todo el mundo seguía con atención las historias de lo que pasaba en la rectoría, esperando las conclusiones de Harry Price. Y esas conclusiones llegaron en 1940, cuando Harry Price publicó su libro La casa más encantada de Inglaterra. ¿Ah? Ese libro convirtió a la rectoría de Borley en un referente de lo paranormal. Es increíble cómo una casa aparentemente normal se transformó en un epicentro de actividad paranormal, Ya te digo, atrayendo a investigadores, medios de comunicación y curiosos de todo el mundo. sí. Pero a pesar de toda la atención en las investigaciones, se resolvió el misterio de la rectoría de Borley. Se encontraron respuestas a los sucesos inexplicables. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta, por desgracia, es complicada. ¿Por qué? La rectoría de Borley se quemó en un incendio en 1939, Oh, vaya. un final trágico para un lugar tan lleno de historia y misterio. El fuego se llevó muchos de los secretos que la casa guardaba. Qué pena. Un final abrupto para una historia tan llena de suspense. Pero aunque la casa ya no existe, las historias, las leyendas, las preguntas sobre la rectoría de Borley siguen vivas. ¿Era realmente la casa más encantada del mundo o había explicaciones más racionales para los fenómenos que allí ocurrieron? Esa es la cuestión que nos deja esta inmersión en la historia de la rectoría de Borley. Ya. A pesar de las investigaciones, los análisis, las especulaciones, el verdadero misterio sigue sin resolver. Es un enigma que nos invita a pensar, a cuestionarnos, a explorar los límites de lo que creemos saber. Es fascinante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo un lugar puede generar tantas preguntas, tantas historias, tantas emociones? La rectoría de Borley, aunque ya no exista físicamente, sigue alimentando nuestra fascinación por lo desconocido, por lo que se esconde en las sombras. Y eso al final es lo que hace que este caso sea tan especial. Nos confronta con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestra propia percepción de la realidad. Totalmente de acuerdo. Y qué mejor que un buen misterio para hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber. Totalmente. Y creo que con esa reflexión podemos dar por concluida la segunda parte de nuestra inmersión en la rectoría de Borley. Me parece bien. Pero aún nos queda mucho por explorar. No os perdáis la tercera parte donde analizaremos las posibles explicaciones de este misterio y reflexionaremos sobre lo que podemos aprender de este caso. Es increíble cómo la rectoría de Borley, aunque ya no está, sigue dando que hablar y alimentando nuestra fascinación por lo paranormal. ¿Tú qué piensas? ¿Era de verdad un sitio con actividad sobrenatural o hay explicaciones más normales para lo que pasó allí? Wow. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Yeah. Y creo que ahí está la gracia de este caso. Nos hace pensar en lo que sabemos o creemos saber y en lo que no tiene explicación.
Por un lado tenemos historias, experiencias, cosas que parecen desafiar las leyes de la física. Claro. Pero por otro siempre puede haber explicaciones racionales que se nos escapen. Claro, siempre está el factor humano, ¿no? La sugestión, el deseo de creer, incluso el engaño. Es difícil saber dónde termina la realidad y empieza la fantasía, sobre todo en un caso tan complicado como este. Exacto. La mente humana es complicada y a veces nos engaña. Pero también es verdad que hay cosas que no encajan en lo que consideramos normal. La rectoría de Borley está llena de esas cosas y por eso es tan interesante. Hablando de cosas inexplicables, antes dijiste que Harry Price usaba varias técnicas para investigar la rectoría de Borley. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? ¿Qué tipo de herramientas usaba un investigador paranormal en esa época? Claro, Harry Price era un pionero en el uso de la tecnología para investigar lo paranormal. Usaba grabadoras para intentar captar psicofonías, o sea, voces de espíritus. Ajá. También usaba cámaras fotográficas con la esperanza de pillar imágenes de fantasmas o de luces raras. Incluso experimentaba con la escritura automática, una técnica que supuestamente permitía a los espíritus comunicarse a través de la escritura. Suena algo de una novela de misterio. Y Harry Price tuvo éxito en sus investigaciones. ¿Consiguió alguna prueba de que había actividad paranormal en la rectoría de Borley? Bueno, ahí entramos en terreno peligroso. Price documentó un montón de sucesos raros, incluyendo psicofonías, movimiento de objetos, apariciones fantasmales, pero la validez de sus pruebas siempre ha estado en duda. Algunos creen que Price era un investigador serio, mientras que otros lo acusan de manipular las pruebas o de ser demasiado crédulo. Es normal que haya escepticismo, ¿no? Cuando hablamos de lo paranormal, es fácil dejarse llevar por la emoción y la especulación. Pero también es importante tener la mente abierta a la posibilidad de que haya cosas que no podemos explicar con la ciencia que tenemos ahora. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante del caso de la rectoría de Borley es que nos hace pensar en los límites de lo que sabemos en la naturaleza de la realidad. Nos recuerda que hay misterios que a lo mejor nunca podremos resolver, pero que por eso no dejan de ser interesantes. Y ahí está lo bonito de no saberlo del todo, ¿no? La posibilidad de que haya algo más allá de lo que vemos y tocamos. Puede que la rectoría de Borley nunca nos cuente todos sus secretos. Pero nos deja un montón de preguntas, de historias, de experiencias que nos acompañarán siempre. Y que nos animan a seguir buscando, a seguir explorando, a seguir preguntándonos. Al final, la búsqueda de la verdad es tan importante como la verdad misma. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esa reflexión podemos dar por terminada nuestra inmersión en la rectoría de Borley. Un lugar que, aunque ya no existe, sigue vivo en nuestra imaginación y nos recuerda que la realidad a veces puede ser mucho más extraña que la ficción.